hermanito Hermes y a todos. Hola, hermanita. Sí, hermanita, Esperanza. muy bien. Ya estamos en Facebook Live. Muchísimas gracias, Esperanza. hermanos, a cada uno de ustedes por estar aquí. Voy a permitirme silenciar sus micrófonos, queridos hermanos, para comenzar entonces con la reunión del día de hoy. Aquí en la plataforma de Zoom, quiero comentarles, queridos hermanos, que todavía estamos dejando entrar algunos hermanitos y amigos y visitas o visitas que quieren participar o escuchar la palabra del Señor que traerá el día de hoy nuestro hermano Julio César Telles. Muchas gracias, hermano, por hacerse el tiempo para estar con nosotros. Muy bien. Y también quiero comentarles, como lo hacemos cada día, de que este estudio de la palabra de Dios, de las escrituras, de la sana doctrina, en fin, se suben todos los días después de que termina esta reunión a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA, para que ustedes puedan compartirlo también con aquellos amigos, visitantes, parientes, todos aquellos que tienen el deseo y el entusiasmo para poder escuchar la palabra del Señor. Y también, por supuesto, estamos transmitiendo en directo a través del canal de Facebook Live en el canal justamente de el hermano Néstor Sánchez. Así que vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial y quiero pedirle a nuestro hermano Rigoberto si es posible que usted, hermanito Rigoberto, nos lleve en una oración antes de comenzar a escuchar la palabra de Dios. ¿Es posible, hermano Rigoberto? Está tratando de buscar el micrófono. Sí. No, no alcanza a encontrar el micrófono. Bueno, vamos a cambiar de hermano entonces por ahora. A ver, nuestro hermano Pedro Vera, es posible que nos lleven una oración en esta vez, en esta ocasión. Sí, cómo no, Eh, vamos a orar. Muchísimas gracias, También hermanito. hay Adelante algún usted. pedido de oración. Sí, básicamente pedir por la salud de, si es posible pedir por la salud de nuestra hermana Soledad Lorca, que se reúne acá con nosotros, básicamente es mi esposa, porque está quejada de salud, ¿ya? Y necesita, digamos, los medicamentos, los remedios adecuados para poder mejorar. ¿Y Está muy alguien bien. más? Muy bien. Tanto Roberto. Sí. Así es, pues, hermanito. Adelante usted. Bueno, vamos a orar. Ok. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo y este espacio que nos das para poder conectarnos y enviar tu palabra, animarnos unos a otros por medio del mensaje que va a traer nuestro hermano hoy. Te pedimos que estés guiándolo en tu Santo Espíritu para que todo lo que ha preparado lo haga conforme a tu voluntad y sea de tu agrado y edificación de todos los oyentes. Te pedimos que bendigas a todos los hermanos en sus diferentes congregaciones, el trabajo que hace cada uno de ellos en el trabajo en cada ciudad, en cada lugar, que puedan seguir con firmeza, con denuedo, sin temor, sin miedo, dar a conocer el mensaje de salvación, las buenas nuevas, a aquellas personas que aún no te conocen. Te pedimos que bendigas a los hermanos organizadores también de esta plataforma, para que les des salud, les des lo necesario para que ellos puedan tener las herramientas y sean instrumentos tuyos, por Dios, en tu obra, donde quiera que ellos estén trabajando. Te pedimos especialmente por los hermanos que están enfermos, tú conoces que están luchando cada día para salir adelante de sus dificultades de salud. Pedimos especialmente por la hermana Soledad Lorca, tú conoces su estado, sus dificultades, y te pedimos, por Dios, que estés obrando en su cuerpo físico para que ella pueda recuperarse y pueda volver a sus actividades normales. Y todos damos esa paz y esa confianza y esa esperanza de la vida eterna que nos ofrece conociendo a Jesucristo nuestro Señor. Cuando le conocemos a Él, le amamos, realmente tenemos la herencia de la vida eterna. Ayúdanos para que podamos
aferrarnos a esa esperanza, oh Padre amado, para poder disfrutar las bendiciones que recibimos de ti en este tiempo de espera y de prepararnos para recibir a Cristo nuestro Señor en su segunda venida. Todo esto, Padre, te pedimos, te agradecemos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias, hermano Pedro, por habernos traído la oración de inicio. Estamos entrando, estamos permitiéndole la entrada también a otros hermanos. Viene entrando el hermano Zacarías, la hermana Marta. Sean todos bienvenidos a esta nueva semana de reuniones y de estudios bíblicos para escuchar la palabra del Señor, la cual traerá el día de hoy nuestro hermano Julio César Telles, hermanito querido, que el Señor le bendiga. Adelante usted. Muchísimas gracias, hermano. Muy amable. Voy a compartir mi pantalla para iniciar, hermanos, la transmisión de la lección que corresponde al día de hoy. Queridos hermanos, tengan todos ustedes una muy buena tarde. El Señor los bendiga grande y ricamente. Para mí es un enorme placer, un gran privilegio poder estar de nuevo con ustedes y hacer esta bonita tarea, esta importante tarea de compartir la palabra de Dios en medio de todos ustedes. Así que de nuevo a mi hermano Néstor, a quienes manejan esta plataforma, a los anfitriones, les agradezco por tenerme en cuenta y espero con la ayuda del Señor en los próximos minutos ser completamente fiel a lo que el Señor ha transmitido por medio del Evangelio, pero también ser sumamente claro y traerles a ustedes un mensaje comprensible y que pueda, hermanos, ser de sencillo, de fácil entendimiento. El día de hoy quiero hablarles acerca del creyente perfecto. Esta es la primera de 3 lecciones. Y si Dios lo permite y si ustedes en una próxima oportunidad así lo quisieran, yo podría traerles el complemento. Pero el día de hoy me voy a referir al contexto precisamente del término que estamos hablando en el estudio que nos corresponde en este día. Vamos a hablar de la perfección desde el punto de vista espiritual. Y es que para comenzar, hermanos, déjenme decirles que muchas personas e incluso no pocos hermanos sostienen que es imposible para el cristiano alcanzar o lograr la perfección desde el punto de vista espiritual. Y muchos presentan diversos argumentos o razones, las cuales estaremos considerando de forma muy somera, para decir la verdad, un poquitito más adelante. Y digo de forma muy superficial porque mi enfoque no es en lo que la gente diga, sino en lo que manifiesta la palabra del Señor. Si bien hay muchas personas o incluso ciertos hermanos que sostienen la imposibilidad de lograr la perfección espiritual, cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, cuando nos acercamos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, e incluso cuando vemos a lo largo de todas las Escrituras, observamos que aquello es completamente posible. Pero es sumamente importante e interesante observar que no solamente es posible, pero también necesario y requerido de parte de Dios, de parte de la congregación y de parte de aquellos que nos rodean y que no conocen aún de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el propósito de esta lección es precisamente aclarar la realidad en relación con la perfección desde un punto de vista espiritual.
Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 17, versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Y observemos la parte que está resaltada. Anda delante de mí y sé perfecto. Aquí podemos observar, hermanos, que el Señor le dice con toda claridad a nuestro patriarca Abraham que debía ser perfecto. Y si Dios le demandó a Abraham, y si Dios le pidió a Abraham que pudiera, que llegara a ser perfecto, es porque seguramente podría alcanzarlo. Sabemos que Dios no es injusto como para pedirnos algo que nosotros no podamos hacer o que no podamos dar. Un poco más adelante en el contexto escritural, en Deuteronomio, en el capítulo 18 y en el verso 13, a lo anterior, la palabra de Dios confirma: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. No solamente Dios le demandó esto a un individuo en particular, pero si nosotros observamos a Moisés recopilando la ley, dándola a su pueblo, al pueblo de Israel, al pueblo judío, una de las muchas demandas que Dios le ordenó y una de las más importantes era esta: que debía de ser perfecto para con Dios. Mucho más adelante en el contexto histórico y en el contexto escritural, el Señor Jesucristo en Mateo, en el capítulo 5 y en el verso número 48, le decía a los discípulos: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Observemos, hermanos, cómo en el versículo 2 veces distintas aparece la palabra perfecto. Y cómo se nos hace un paralelo, una comparación más bien, entre la perfección de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial, y la perfección que se nos demanda. Aquí hay un modelo entonces a seguir para poder lograrlo, para poder alcanzarlo, para poder llegar a obtenerlo. Entonces, hermanos, como les decía anteriormente, hay algo que aclarar en relación con este tema. Un poco más adelante, ya a puertas de la culminación de la revelación del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 17, la gran mayoría de nosotros leemos o conocemos incluso de memoria el verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, pero la razón para que Dios nos haya dado su palabra, la verdadera causa, el verdadero propósito o el gran propósito por el que Dios nos ha revelado su voluntad, es para que el hombre de Dios, es decir, nosotros los cristianos, nosotros los creyentes, podamos ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Entonces, amados hermanos, como usted lo puede observar a través de estos 4 versículos que he leído, y créanme, mis hermanos, y lo sé porque ustedes seguramente lo conocen, si no todos, la gran mayoría de los que ahora me escuchan saben muy bien que no solamente en estos textos, sino en muchos otros a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios siempre ha demandado del ser humano, Dios siempre ha demandado de aquellos que le siguen, de aquellos que le sirven, de aquellos que le alaban, la perfección. Mi pregunta es la siguiente: para quienes consideran o sostienen que es imposible alcanzar dicha perfección en el contexto espiritual, ¿acaso Dios le pediría a sus hijos algo que no pudieran hacer? Por supuesto que la pregunta es capciosa y la respuesta todos la sabemos.
Si Dios nos ha demandado perfección, es porque sin lugar a dudas nosotros podemos alcanzarla. Nosotros podemos lograrla. Yo les dije hace un momento que esta es la primera de 3 lecciones. Una cosa es entender lo que Dios nos pide, otra cosa es comprender cómo lo logramos y otra, aunque diferente, pero correlacionada, es saber el por qué Dios lo demanda. Pero si Dios nos está pidiendo perfección, si se lo demandó a Abraham en la era patriarcal, si se la demandó al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio, si también el Señor Jesucristo lo demandó a sus discípulos, si el apóstol Pablo, hablando del contexto de la revelación, nos lo pide a nosotros, a su iglesia, es porque sin lugar a dudas, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de ser perfectos, tal como lo dice el Señor, como nuestro Padre Celestial lo es. Pero por otro lado, hermanos, además de observarlo en el contexto escritural como una demanda del Señor, también en la misma palabra del Señor, en las sagradas escrituras, en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, podemos observar no uno ni dos, sino varios ejemplos de personajes muy notables que alcanzaron o que lograron ese nivel espiritual que muchas veces para nosotros es imposible de lograr, por no decir que difícil de acceder. Veamos cómo en la palabra del Señor se nos hablan de hombres o incluso de mujeres que fueron perfectos. Empecemos seguramente por uno de los casos más conocidos. El ejemplo de Noé. En Génesis capítulo 6 y en el verso número 9, así nos dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, observe por favor, era perfecto en sus generaciones. Obsérvelo otra vez. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. No hay duda alguna de que se puede lograr la perfección, de que se puede alcanzar la perfección, de que si nos lo proponemos y luchamos para lograrlo, podemos llegar a ser perfectos. Tal como lo llegó a ser en su momento el patriarca Noé. Más adelante, en el contexto escritural, seguramente no en el histórico, Job es el primer libro de la Biblia que fue escrito. En Job capítulo 1 y en el verso número 8, Dios mismo se refiere al patriarca Job de la siguiente manera. Observemos la importancia de estas palabras, porque quien está hablando allí es el mismo creador. Y el hecho de que sea Dios el que está manifestando aquello genera en nosotros la claridad y la certidumbre acerca de lo que estamos hablando. Job capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Observemos, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Miren, hermanos, pudiera ser que alguien muy cercano a Job dijera de él: este es un buen hombre, este es un hombre justo, este es un hombre irreprensible. Pero en nuestro contexto pensamos, es porque lo está diciendo tal, o es porque lo está diciendo aquel, alguien que lo conoce, que lo aprecia, que le ama. Pero en este contexto,
El que está hablando es el Señor. No está hablando ni la mujer de Job, ni los hijos de Job, ni los siervos de Job, que sabemos ciertamente que los tuvo, porque más adelante en el mismo libro de Job, e incluso en ese mismo capítulo, se nos habla acerca de él. Y observemos, la conversación que está sosteniendo el Señor es directamente con Satanás. Así que Dios tenía la certeza acerca de la perfección de Job, pero Satanás también. Y por eso la argumentación que posteriormente le presenta para cuestionar el carácter, la perfección, la rectitud, el temor y la santidad precisamente de aquel varón llamado Job. Ya hemos visto entonces que en la palabra del Señor, que en las Sagradas Escrituras, hubo hombres, hubo personas que alcanzaron ese nivel de ser llamados perfectos y por Dios mismo. Pero es que estos no son los únicos. Si nosotros vamos un poco más adelante en el contexto histórico y bíblico, en Primera de Reyes capítulo 15 y en el verso 14 acerca del rey Asa se nos dice: sin embargo, los lugares altos, hablando de esos sitios en donde se adoraban a los Baales allí en el territorio de Israel, dice que esos sitios, que esos lugares no se quitaron. Con todo, o a pesar de aquello, dice, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. Les voy a ser completamente honesto, hermanos. Este versículo me encanta incluso por encima de todos los demás, y les voy a dar 3 razones poderosas que seguramente hacen parte de la siguiente lección, pero que me la quiero adelantar por si Dios o la vida no permitiera que llegáramos a oírla, y que sirva a usted también para poder escudriñar más el mensaje, profundizar más en la palabra del Señor. Note usted que Asa no llevó completamente a cabo aquello que Dios le demandó. Es decir, no alcanzó a quitar todos los lugares de adoración a los Baales dentro de su territorio. Y basta leer el contexto en el que encontramos estas palabras para poder entenderlo. Es decir, Asa no alcanzó, no pudo cumplir con todo lo que Dios le ordenó. Sin embargo, eso no quiere decir que aquel hombre no fuera perfecto. De hecho, dice que era el corazón de Asa el que fue perfecto, es decir, la perfección. Mis hermanas y hermanos que me escuchan, es un estado interior del corazón o del espíritu humano que se hace evidente desde el punto de vista externo a través de las obras, del comportamiento y de la disposición del hombre, en este caso el de Asa. Entonces, en primer lugar, no quiere decir que necesariamente un hombre no pueda ser perfecto si en dado momento no falla. Porque en primer lugar y como segundo, que aquí nos dice este versículo, es la disposición que tiene de espíritu, de corazón y del alma para con Dios. Y observe la tercera parte que me llama la atención. Dice que su corazón fue perfecto para con Jehová toda su vida. Es decir, hermanos queridos, no existen límites para la santidad, para la perfección, como podemos observarlo a través de este versículo. Como les dije, esto será parte de una lección posterior, pero sí quería decirlo, sí quería mostrarlo para que haya claridad y no quedemos así tan al aire. El caso es que, hermanos, estos personajes y otros muchos que podríamos observar, analizar, profundizar dentro de las Sagradas Escrituras o incluso fuera de ellas, confirman con
toda claridad que la perfección es perfectamente posible. Dios no nos ha pedido, y vuelvo a insistir en eso mismo, algo que no podamos nosotros alcanzar, algo que no podamos nosotros lograr. Pero Job, Noé, Asa, como muchos otros personajes de la palabra del Señor, prueban la existencia o la realidad de la perfección en el contexto espiritual como un estado tangible y verdadero. Pero entonces, aquí surgen varias preguntas que nosotros debemos responder o por lo menos considerar para el buen desarrollo de nuestra lección. ¿Dónde surge entonces la confusión o de dónde proviene las razones por las cuales en nuestro tiempo muchas personas, como les decía al principio de la lección, o incluso no pocos cristianos creen que llegar a la perfección es algo imposible desde el punto de vista espiritual? ¿Acaso es que la Biblia nos está hablando de otra cosa cuando se nos refiere a que podemos ser perfectos? Y si como Job, como Noé, como el rey Asa, podemos ser perfectos, ¿qué necesitamos para lograrlo? ¿Cómo podemos alcanzar la perfección que ciertamente Dios nos demanda y para qué nos sirve? ¿Cuál es la razón por la cual Dios desea, Dios ordena, Dios quiere que nosotros seamos perfectos? Pues bien, hermanos, hablemos en primer lugar de lo que es la perfección, pero desde el punto de vista bíblico. Yo en su momento haré una muy somera reflexión o comentario acerca de lo que la gente dice que es la perfección. Porque mi interés, como les dije hace un ratito, es que ustedes puedan observar la perfección desde el punto de vista del Señor, desde la revelación en la palabra de Dios. Hoy en día existe imprecisión y por lo mismo confusión acerca del significado de la palabra o del término o de la frase incluso, la perfección espiritual. Empecemos por allí. No hay claridad o no hay certeza acerca de lo que significa verdaderamente la perfección en el contexto espiritual. Y existen muchas personas que dicen, ser perfecto es jamás equivocarse. Ser perfecto es no cometer ningún error. Nadie puede ser perfecto porque todos en dado momento cometemos errores. Pero la misma palabra de Dios, como lo hemos visto ya hace un momentito, nos muestra que esta forma de pensar, que esta filosofía es errónea, es equivocada. No se ajusta a los parámetros de la revelación que Dios nos ha dado a través de las Sagradas Escrituras y el Evangelio. Observemos lo siguiente, mis hermanos. Vimos hace un momento, y la palabra de Dios nos lo registra, que Noé fue un varón perfecto para con el Señor, es decir, delante de Dios. Pero eso no significa que el mismo personaje, es decir, que Noé, no haya estado excepto de errores, de fallas e incluso de pecados. Y es allí donde debe comenzar nuestra consideración
en relación con el significado del término perfección a la luz de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor. Observemos lo que nos dice la palabra de Dios en relación con Noé. En Génesis capítulo 9 y entre los versos 20 al 21, se nos añade lo siguiente. Dice, después comenzó Noé a labrar la tierra. ¿Después de qué? Después del diluvio. Allá en capítulo 6 nosotros pudimos observar que Noé era un varón perfecto en sus generaciones. Pero después del diluvio, ahí en el capítulo 9 dice que una vez se bajó de la barca, una vez cesó la tormenta, la tierra se secó, Noé comenzó a labrar la tierra. Y dice que plantó una viña y que de esa viña cosechó su vino, pero se embriagó con él. Y dice que no solamente se embriagó, sino que a causa de su embriaguez o por razón de su borrachera, se desnudó en medio de su tienda. Tampoco dice que se desnudó en la viña, se desnudó en lo privado. Hermanos, nosotros sabemos y lo hemos leído y lo hemos estudiado, conocemos con exactitud que la borrachera, que la embriaguez no es cosa propia de un creyente, no es cosa buena, no es apropiada, no es sabia ni es relacionada con la santidad. Desde el Antiguo Testamento y por todo el Nuevo Testamento, Dios nos llama una vez tras otra a evitar las embriagueces, a huir del vino cuando rojea. En fin, existen distintas exhortaciones, diversos ejemplos, tanto se nos enseña de manera explícita como de manera ejemplar precisamente el error de la embriaguez y la borrachera. Pero aquí vemos al patriarca Noé cometiendo este acto. Y muchos podrían decir, bueno, Noé se emborrachó, se desnudó, después esto llevó a que su hijo cometiera aquella situación, aquel pecado, y de nuevo floreció el pecado sobre la tierra. Hermanos, pero les cuento una cosa, no por esto Noé dejó de ser un varón perfecto. Hermanos, lo mismo podríamos decir del patriarca Job, del rey Asa del quien les hablé, pero Dios los llama varones perfectos. Veamos el texto. En Job capítulo 3, versículo 1 dice la palabra de Dios, después de esto, después de que lo perdió todo, es decir, después de que perdió su familia, después de que perdió sus bienes, después de que perdió su salud, e incluso cuando vinieron sus amigos y comenzaron a juzgarlo, después de que su esposa también le instó de mala forma, después de haber perdido su buena fama, su reputación, Job abrió su boca para maldecir su día. Y cualquier persona podría decir, pero de su boca salió maldición. De pronto no para con Dios, pero para con su día. Eso ya lo descalifica como varón perfecto. Y no necesariamente es así. Un poco más adelante, hermanos, en Job capítulo 38 y entre los versos 1 al 3, dice la Biblia del lenguaje actual. Y quise traerles esta versión para que ustedes puedan observar, analizar la importancia de esas palabras que allí nos observan, se nos revelan. Dice, y Dios le respondió a Job desde la tormenta, ¿quién eres tú para, observe, dudar de mi sabiduría? Si solo tonterías has dicho, vamos a ver qué tan valiente eres. Ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios? Algo sumamente sencillo y algo sumamente práctico también. Algo que vamos ahorita a profundizar cuando lleguemos a ello.
En Primera de Reyes, en el capítulo 15 y en el verso 14, el texto que ya habíamos visto en relación con Asa dice, sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Hermanos, el rey Asa, con todo su poder, con toda su influencia, con todo su amor por Dios, no pudo quitar los lugares de adoración que correspondieron al pueblo de Israel. Pero eso no quiere decir que este hombre no haya sido perfecto. De hecho, y como les dije anteriormente, también dice que fue perfecto para con Dios, y lo dice allí mismo en ese texto, todos los días de su vida. Nosotros solemos pensar, y eso tiene una razón de ser que también en este estudio lo vamos a reflexionar en un instante. Nosotros solemos pensar que la perfección tiene que ver con no equivocarse, con no cometer pecado, con no fallar, con no resbalar, etcétera, 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 cosas semejantes. Pero en el contexto bíblico, como lo estamos observando, nada de ello tiene que ver con la perfección. Es decir, nosotros tenemos que reconocer con humildad que estamos hablando de manera distinta a lo que nos dice la palabra de Dios. Y que por lo tanto estamos equivocados en el concepto que dice la Biblia acerca de la perfección. Hermanos, la perfección desde el punto de vista divino, es decir, desde el punto de vista escritural, es algo muy distinto a lo que se nos dice desde el punto de vista universal, es decir, a lo que la gente dice, a lo que las personas piensan, a lo que muchos hermanos o a ciertos hermanos pueden comentar, manifestar o decir. Y la historia viene de los siglos 4 y 5. Resulta, hermanos, que por aquel tiempo ciertos sacerdotes, o hablemoslos desde el punto de vista literal, ciertos líderes de la iglesia, el uno se llamó Agustín de Hipona, que la gran mayoría de nosotros hemos escuchado de él, San Agustín, el famoso San Agustín es este, Agustín de Hipona, y el otro llamado Pelagio. Los dos, hermanos, comenzaron a discutir acerca precisamente del tema de la perfección. Hermanos, desde siempre han existido controversias en medio del pueblo del Señor. Y esta fue una que surgió hace muchos siglos atrás. Pues, ¿qué pasó, hermanos? Agustín o San Agustín, el famoso San Agustín de nuestros amigos los católicos, sostuvo que debido al pecado original, los hombres no podemos ser perfectos delante de Dios porque por naturaleza ya estamos marcados por causa del pecado. Esa percepción acerca de la perfección, ese pensamiento, aparentemente, hermanos, sencillo, lógico, si se quiere hablar de esa manera, hizo que posteriormente la Iglesia Católico Romana la adoptara. Y durante la Edad Media, todo el mundo conocido en ese entonces llegó a determinar que la perfección desde el punto de vista espiritual era imposible para el hombre. Por eso es que hoy nosotros, debido a esa posición teológica o filosófica, hoy nosotros decimos también, es que nadie es perfecto. Es que ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Todos cometemos errores, todos fallamos. Pero como estamos observando
De esto no nos está hablando la Biblia. De este tipo de perfección no nos habla el Señor en su palabra. ¿Y por qué? Porque, hermanos, debido a distintas razones, bueno, algunos apelan a la debilidad de la carne, el pecado original, la perfección absoluta que solamente hace parte de nuestro Creador. Esos eran los argumentos de Agustín. Esto era lo que precisamente desde el siglo IV, desde finales del siglo IV y principios del siglo V, decía Agustín para sostener que la perfección desde el punto de vista espiritual era imposible para el hombre. Pero ¿qué hacemos entonces con todos esos textos donde Dios, tanto en la era patriarcal, en la era mosaica y en nuestro tiempo, en la era cristiana, Dios mismo nos exige, nos demanda, nos ordena la perfección? ¿Y qué hacemos con Noé, con Job, con el rey Asa, de los cuales literalmente se nos dicen que eran hombres y mujeres perfectos? Pues bien, hermanos, si esto es así, hay una de dos cosas. Primera, o que la perfección desde el punto de vista bíblico es algo completamente distinto a lo que nosotros pensamos, heredado por Agustín de Hipona y otros pensadores de la Iglesia Católica. Y que con eso entonces tenemos que corregir nuestra posición. En Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, el rey Salomón escribió lo siguiente, y observémoslo con claridad. Ciertamente, o sea, no quepa duda acerca de esto. Ciertamente, sin duda alguna, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y observe y nunca peque. Eso significa que ese hombre dejó de ser justo porque en dado momento resbaló. Mis hermanos, hay una gran diferencia entre caer en pecado y ser practicante del pecado. Aquí nos dice el mismo rey Salomón, la misma palabra de Dios. Un hombre puede ser muy bueno, un hombre puede ser muy justo, pero con todo y ello, en dado momento, de alguna manera en particular, sea de palabra, de pensamiento, de hecho, incluso por omisión, este hombre, con todo lo justo que es, con todo lo irreprensible que es, con todo lo bueno que es, ese hombre puede pecar, llega a pecar. Hermanos, entonces la perfección espiritual, sumando el contexto de lo que hemos estudiado, lo que hemos observado, como dice el Salmo 119, 160, la suma de la palabra es verdad. La perfección no tiene que ver con la ausencia absoluta del pecado. ¿Por qué? Porque no hay hombre justo que nunca peque. Entonces tiene que ser otra cosa. No tiene que ver con el no caer en dado momento. Ojo, no en pasársela cayendo, porque ese es el otro extremo de dicha posición que se va a tratar, como les decía, en otro estudio. Esto hace parte de una serie. Esa perfección no tiene que ver con que nunca hayamos pecado, con que usted, mi hermano y hermana que me escuchan, o yo en dado momento no haya cometido un error, una falta, no haya caído en la tentación. Pero la perfección espiritual, esa de que nos habla la Biblia, es un estado espiritual, el cual es determinado por la madurez. Y como lo voy a explicar en este momento, es decir, la capacidad o la habilidad para hacer lo que Dios demanda. Me adelanto a la segunda lección. ¿Por qué Noé fue un varón perfecto? Porque aquello que Dios le demandó, eso precisamente fue lo que hizo. Dios le dijo a Noé, hazte un arca, y él no se puso a hacer un carro, ni un avión, ni un helicóptero, ni una casa. No, Dios le dijo, hazte un arca, y la hizo.
Porque Dios le dijo de madera de gofer. Él no fue al pino, él no fue al roble, él no fue a ningún otro árbol. Él se limitó a lo que Dios le pidió. Y de esta forma darás de 3 pisos, de tanto de largo, de tanto de ancho. La calafatarás con brea, le pondrás en el tercer niveles, ventanales, etcétera. Y hizo Noé conforme a todo lo que Jehová le mandó. Pero después pecó y cayó en la borrachera y se desnudó en su tienda. Observan, hermanos, la perfección espiritual no tiene que ver con no caer en el pecado. La perfección espiritual tiene que ver más bien con que se cae en el pecado, se reconoce, se supera el pecado y no se vuelve atrás. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol Pablo nos habla de que toda la escritura es inspirada por Dios. Y nos dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero el verso 17 dice acerca de la palabra de Dios que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Note, si el pecado estuviera directamente relacionado con la perfección, entonces nadie podría ser perfecto porque Noé pecó, en su momento Job pecó, Asa pecó. No hay hombre justo sobre la faz de la tierra que haga el bien y nunca peque. No, hermanos, no lo hay. Pero un hombre perfecto es aquel, como lo dice este versículo, que está enteramente preparado, es decir, cabalmente entrenado, está listo, está dispuesto a ¿qué? A hacer la buena obra, o más bien, a toda buena obra. No una obra o cualquier obra, sino toda obra buena. Eso es lo que es ser perfecto. No es la ausencia absoluta del pecado. No es que en dado momento no se haya resbalado. No es que incluso no se haya llegado a caer en tentación. Es que se ha reconocido, se ha superado y se ha cambiado hasta el punto de que se ha madurado, llegando a estar preparado para toda buena obra. En Génesis 6:9 se nos vuelve a decir que es precisamente la perfección. Allí mismo en esos textos está escrito, hay que leer bien para interpretar bien. Dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, ¿varón qué? Varón justo. Era perfecto en sus generaciones. ¿Por qué era perfecto Noé? Porque era justo. Hermanos, observe usted que las palabras están unidas por una coma. Era justo, era perfecto, con Dios caminó Noé. ¿Qué es la perfección? La perfección es la práctica de la justicia, es el comulgar con Dios como lo hacía Noé. También en Job capítulo 1, versículo 8, se nos especifica, se nos aclara lo que es la perfección. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? Fíjense, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí no dice el Señor que nunca ha pecado, no, que se había apartado del mal. ¿Qué lo había apartado del mal? El temor que tenía por su Dios. Una cosa es haberse apartado del mal. Eso quiere decir que en su momento lo tuvo cerca, que en su momento lo hizo, pero se apartó, se alejó de él, se arrepintió de él. Entonces, mis hermanos, es el reinterpretar el término lo que nos va a poder llevar a entenderlo desde el punto de vista bíblico. ¿Cómo lo interpretamos? A través de la palabra de Dios. La Biblia se interpreta sola. El comentario, perdón, el compendio de el Nuevo Testamento, el compendio teológico del Nuevo Testamento, nos dice que la perfección es la capacidad o la adecuación que tiene un creyente para llevar a cabo
una tarea determinada. ¿Cuál es la tarea que nos ha dado Dios? Como lo vimos en 2 Timoteo 3:17, el hacer el bien, el practicar la justicia, el apartarnos del mal, el ser luz en medio de tinieblas o sal en medio de corrupción. Cuando tenemos esa capacidad, cuando estamos preparados para esto, cuando tenemos la disposición de hacerlo, es cuando empezamos a andar por el camino de la perfección. Así entonces, mis hermanos, la pregunta es la siguiente. Después de haber considerado las demandas del Señor, después de haber analizado los ejemplos que tenemos y la realidad del término perfecto, mi pregunta es la siguiente. ¿Somos nosotros verdaderamente cristianos perfectos? ¿Estamos luchando para alcanzar la perfección? ¿Estamos caminando por la ruta que nos llevará a la plenitud o a la madurez que Dios desea para con todos nosotros? En conclusión, la perfección, hermanos, no es la ausencia absoluta del pecado y la impiedad en un cristiano, en un creyente en particular. Por el contrario, la perfección tiene que ver con la superación del pecado a través de una búsqueda continua y esmerada por la santidad. La perfección espiritual es ese estado en que el creyente alcanza la aptitud con P para llegar a hacer el bien y practicar la justicia. La perfección, que es algo interno en el corazón, como lo aprendimos de Asa, es evidente a través de elementos externos: madurez, temor, justicia, buen comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, que esta lección haya sido clara, haya sido fiel a la palabra de Dios, y por mi parte les agradezco su amable atención. Lamento dejarlos mochados. Esto es un poco más largo, pero no había tiempo para considerarlo todo. Seguramente en una próxima oportunidad. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy amable. Gracias por apartar espacio en esta ocasión para traernos la palabra del Señor. Un tema muy interesante en realidad, porque a veces la gente se confunde justamente con el tema de la perfección, porque Dios espera perfección de nosotros. Tiene que ver mucho con la madurez espiritual. Tiene mucho que ver con la madurez espiritual. Hasta qué punto podemos llegar y qué podemos alcanzar. Y es muy cierto lo que decía usted. Dios no nos da ninguna cosa que nosotros no podamos cumplir. Ninguna. Si no, sería un Dios injusto, y Dios no es injusto. Muchas gracias, hermanos, nuevamente. Vamos a tener una oración entonces a nuestro Padre Celestial. Ahí veo a nuestro hermano Carmelo, ahí me gusta que haga la oración también. Hermanito Carmelo, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga. ¿Podría guiarnos en una oración en esta ocasión? Buenas noches, hermano. Muy contento con la lección de mi hermano. Dios le bendiga, hermano. Fantástico, sí. Muy Vamos bien. a orar, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Toda la gloria sea para Él. Bendito Padre amado, Padre eterno. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por darnos esta oportunidad, Señor. Que por medio de de esta plataforma, Señor, nuestro hermano haya expresado pues esta enseñanza, que haya sido de edificación para todos nosotros, Señor, no solo para los que estamos conectados ahora por esta plataforma, sino también para los que están por Face, para los que verán luego este video, Señor, esta enseñanza, que también les llene, Señor, y también sea de edificación para todos ellos. Bendice a mi hermano, su obra donde él ministra, Señor, que seas tú dándole mucha salud, mucha sabiduría para que siga adelante en este ministerio, Señor. Te pido también por cada uno de mis hermanos que se encuentran conectados en esta plataforma, Señor, que tu bendición siempre nos acompañe, siempre, Señor. Y pedimos por nuestros hermanos que están pasando por pruebas difíciles, aquellos que están enfermos, Señor, sé tú pasando tu mano sanadora, conforme a tu voluntad, Señor.
Muchísimas gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Te damos gracias por el momento, Señor, esperando que todo te haya llegado a ti con olor grato, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Carmelo, por traernos esta oración. Y vamos a pasar entonces con nuestro hermano Néstor Sánchez. Hermano Néstor, tantos minutos sin escucharlo. Bien, buenas noches a todos y todos los hermanos. Aquí tenemos al hermano Marcelo Tolosa en Facebook, Lidia Medina, Pilar Puente, Zacarías Miranda, Juan Huerta Remigio, Dora Iris Rodríguez, Luis Feliciano, Vanessa Vegaraya, Víctor Manuel Molano, Dora Márquez, Hernán Castellano González, Harvin Fernández, Javier Serrano, Pepe Pérez, César Morales, Erinelsa Velázquez, Susana Treviño. Todos ellos dejaron aquí, estuvieron atentos, digo, a este tremendo mensaje que nos trajo el hermano Julio César Telles. Vamos a ver algunos comentarios acerca de esto. Dice Pilar Puente, dice muchas bendiciones, mis amados hermanos, saludos para todos. Hernán Castellano González dice bendiciones para todos, hermanos, que la paz de Cristo sea con todos. Dora Márquez dice bendiciones y saludos. Susana Treviño dice, muy buen tema, gracias hermanos, saludos desde Lake Jackson, Texas, Estados Unidos. Lidia Medina dice, gracias hermano, Dios permita que alcancemos esa perfección. Erinelsa Velázquez dice, amén. Queremos invitarlos, si pueden volver a escuchar este mensaje que está muy, digamos, edificante y provechoso para el crecimiento espiritual, aquí en la misma plataforma de Facebook y también en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Ahí pueden dejar sus inscripciones, sus saludos, sus comentarios. Eso es lo que tenemos, hermano Ernest, por hoy día. Ya, pues, hermano Néstor, muchísimas gracias por habernos traído las novedades. Tengo unos mensajes, algunos chats de aquí de la plataforma, voy a leerlos rápidamente. Perdón. La hermana Vidal estaba pidiendo si le regalaban el versículo de Job 38, y ahí le respondió la hermana Raquel. Job 38, versículo 1 al versículo 3. Después dice la hermana Marisa de Figueroa, amén. La hermana Luz Dari, gracias a Dios por su santa palabra. Y a ti, hermano, si es posible llegar a la perfección. Bendiciones para todos los hermanos, familia espiritual. Muchísimas gracias, hermana Luz Dari, por su mensaje. La hermana Blanca, California, dice, de California debe ser, me imagino. Gracias, hermano, por esta enseñanza. Quedamos a la espera de la siguiente. Está comprometido, hermano Julio César, para la siguiente. Ahí el hermano Néstor hace los contactos para los siguientes días. Hermano, Dice, cuando quieran, ustedes me por avisan supuesto, con anticipación y de una. ahí el jefe. El Señor continúe bendiciéndoles. Un abrazo, dice la hermana Blanca. Y después viene un mensaje de la hermana Vidalia. Dice, muy buen mensaje. Una feliz noche. Hasta mañana, si Dios lo permite, hermana Vidalia. Muchas gracias por sus mensajes a cada uno de ustedes, por estos diferentes medios. Y vamos a pasar a los comentarios, que tenemos 2 minutitos para comentar. Hermana Doris, que el Señor la bendiga. ¿Cómo está? Sí, hermanito, ¿cómo está? Al hermano por su excelente mensaje que nos ha traído, muy edificante. Muchísimas gracias, hermano. Ha estado muy bueno y queda en deuda con nosotros, ¿ah? Porque falta todavía. Así que lo vamos a esperar. Ya el hermano Néstor se pondrá en contacto con él porque se ha quedado en deuda todavía. Muy buen mensaje, hermanito. Que Dios lo siga bendiciendo. Un abrazo, bendiciones para toda su familia. Gracias, hermanita, gracias por su comentario. Vamos a pasar con algún otro hermanito que quería saludar al hermano por el estudio, por el tema que ha realizado el día de hoy. Si alguien desea hablar, hable ahora o calle Para hasta siempre. mañana. Ah, Sí. yes. Hermano Néstor, adelante. Sí, muy buena lección, pero quiero también decir que el hecho de que hombres que hayan pecado sean hallados perfectos y justos por Dios no es una licencia para que nosotros continuemos pecando. Así que es una advertencia. Estoy recordando en este momento en mi mente capítulo 2, verso 1 del libro de Primera de Juan, que dice que, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo, ¿verdad? Pero no usemos del abogado, ¿ya? Para que, porque a veces
La lección está perfecta, buenísima, pero puede tomarse de repente como una licencia. O sea, si yo peco no es problema porque soy igual considerado perfecto delante de Dios. Y la cosa no es así. Entonces, y tengo un abogado que va a defenderme. Entonces, tampoco es tan así la cosa. Y seguramente el hermano va a explicar en otra lección, qué sé yo, acerca de esos puntos. Así que no me voy a adelantar mucho porque si no, el hermano no va a tener nada que hablar después. Bueno, ustedes saben que los abogados Así terrenales se han es. aburrido de sus defendidos, a mí los han dejado. Así Claro. que no queremos que pase eso con nuestro Señor. Adelante, hermano Julio César. Hermano, hay dos extremos. El extremo católico, que lo acabamos de observar, de Agustín de Hipona, que enseñó que era imposible lograr la perfección, y muchos años después, más bien un par de siglos después, vino el otro extremo y es lo que hablaba Néstor, pero hace parte de otra lección para no adelantarme. Todo es un conjunto, hermano, pero ni en un extremo está la verdad, ni en el otro extremo. La verdad está en toda la mitad, en la palabra. Hermano, Amén. la próxima lección la predicaría por el mismo precio. Hermano, como quedaron iniciados, yo le voy a subir un poquito más. Bueno, ahí envían Muchas la gracias. factura después. Muchas gracias. Muy buena lección. Gracias. Claro, bueno, los católicos postulaban el purgatorio, ¿se acuerdan ustedes? Para poder, ¿cómo se llama?, limpiarse y posteriormente continuar el camino a la salvación, a la vida eterna. Cosa que me parece que ya en estos tiempos no lo están postulando. Bien, hermanos queridos, muchas gracias a todos ustedes. Está llegando un mensaje del hermano Rigoberto y bueno, gracias a todos ustedes. El día de mañana ya, martes, nos juntamos nuevamente a la misma hora en este mismo canal. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia. Inviten a algunos más, a otras personas que quieran escuchar la palabra de Dios. Tenemos muy buenos estudios. Pueden revisar todos los videos de los estudios que hemos tenido desde hace mucho más de 3 años hasta la fecha. Más de 900 estudios bíblicos en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Así que gracias, hermanos. Que el Señor les bendiga. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Dios permite que Buenas mañana noches, podamos hermano. nuevamente Dios lo conversar. bendiga. Saludos, mi hermano. Gracias, Jesús, hermanito. hermano Néstor. Muchas Hermana Dori. Un abrazo, Feliz hermana noche, Dori. bendiciones. Gracias. Chao, gracias. Hasta mañana. Buenas noches, hermanita. Gracias.